Hola, muy bienvenidos a todos al webinar Tratamiento de Residuos Orgánicos desde Berlín, Alemania. Mi nombre es Lisa Graf y soy investigadora del Instituto Wuppertal para el Medio Ambiente, el Clima y la Energía, y soy la moderadora de este seminario web. Es el tercer webinar de la serie que se lleva a cabo con el tema de residuos orgánicos que realizamos en diferentes idiomas y con un foco en diferentes regiones. Sabiendo que la situación actual es para todos nosotros muy especial, nos alegra aún más que están motivados y lo bueno es que con las medidas técnicas podemos continuar todos de sus casas conectados a intercambiar experiencias e ideas para aplicar y adaptarlas más tarde. Y esto es justo lo que quiere lograr este webinar en cuanto a soluciones para el tratamiento de los residuos orgánicos. Junto conmigo está aquí en Berlín mi colega Adriana Maggiori Silva y mi colega Nele de ONU Habitat en Nairobi, Kenia. Empiezo con unas instrucciones técnicas. Si tiene alguna pregunta para uno de los ponentes, pueden escribirlo ahí donde dice preguntas en el cuadro de panel de control. Y en la ronda de preguntas, al final, vamos a tener tiempo para algunas de esas preguntas. Y por favor, indiquen a quién de los panelistas se dirige su pregunta. Si quieren solo decir hola o hablar con los demás participantes por escrito, esto será por el cuadro chat en el panel de control por la derecha en la pantalla. El webinar será grabado y también vamos a colgar las presentaciones y demás informaciones y enviar el link después del webinar a todos ustedes. El webinar tiene dos partes. Primero, Imanol Zabaleta les dará un resumen, digamos, el panorama global de las diferentes soluciones, la parte teórica, y luego escuchamos a los panelistas de municipalidades y la sociedad civil, muy interesante, que van a hablarnos de sus actividades en cuanto a los residuos orgánicos, con ejemplos de Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Quito. Y intentamos también con los ejemplos dar una visión general de las diferentes soluciones que existen, tanto de los enfoques centralizados como de los sistemas descentralizados a nivel barrial. El marco en el cual se realiza este webinar es el proyecto Urban Pathways. Es un proyecto de cooperación entre el Instituto Wuppertal, ONU Habitat y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y es financiado por la Iniciativa Internacional sobre el Clima del Ministerio de Medio Ambiente alemán. Su objetivo es brindar asistencia a los gobiernos nacionales y locales para desarrollar planes de acción y medidas de implementación concreta para impulsar el desarrollo urbano bajo en carbono. Y en tal medida se desarrollan varios tipos de recursos, publicaciones, capacitaciones, webinars sobre las políticas y acciones que aportan al desarrollo en los tres sectores, movilidad, energía y el manejo de desechos sustentable. Y ahora mi colega Nele de ONU Habitat les presentará brevemente la campaña de ONU Habitat. Nele, the floor is yours. Gracias, Lisa, y hola a todos. ONU Habitat es el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos. Su misión es promover el logro de una vivienda adecuada y sostenible para todos. El ONU Habitat puso en marcha la campaña Waste-Wise Cities. Es dirigida a los interesados en los desechos de todo el mundo. La campaña ofrece a sus miembros actividades en las áreas de acción que podéis ver aquí. Incluyen, por ejemplo, un boletín bimensual a los miembros y actualmente estamos desarrollando capacitaciones en línea, distribuyendo también la grabación de esta serie de webinar entre los miembros. Todos ustedes son más que bienvenidos a unirse. Gracias. Lisa. Gracias, Nele. Y sí, anímense a participar en la campaña y también si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Primero que nada, me gustaría agradecer a todos los panelistas que van a contribuir al intercambio de ideas y experiencias en el tema de residuos orgánicos. Y antes de continuar con los panelistas, para tener una idea de quiénes están presentes aquí y también para que los mismos panelistas tengan una mejor idea en qué enfocarse, nos gustaría que responden a una pregunta. El sondeo, por favor.
¿En qué tipo de organización trabaja? Municipio, administración pública, ONG, empresa privada, academia o otros. Tardará un momento para poder cerrar el sondeo y de ahí podemos mostrarles los resultados. Tenemos ya unos 40% votados, nos faltan todavía algunos para votar. Esperamos unos segundos más. Por favor, a votar. ¿En qué organización trabajan? Esperamos 3 segundos más y de ahí podemos mostrar los resultados. Bueno, estos son los resultados. Tenemos la mayoría de los participantes de la administración pública y de ahí empresa privada, academia también. Gracias por votar. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos y voy a presentar el primer ponente, quien va a darnos una visión general de las diferentes opciones de cómo tratar los residuos orgánicos. Imanol Zabaleta ha trabajado durante los últimos 7 años como coordinador de proyectos e investigador para la gestión de desechos sólidos municipales en entornos de ingresos bajos y medios en el Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuática, IAUAC-SANDEC. Tiene una amplia experiencia de trabajo de campo en países como Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, México y otros. Y Imanol trabaja actualmente como especialista en gestión de residuos sólidos dentro del grupo Resource and Waste Advisory Group. Imanol, te vemos y también a tu presentación, entonces tienes la palabra. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí y compartir estos 10 minutos con vosotros. No me voy a introducir más, ya me ha introducido Lisa. Llevo bastantes años trabajando en la temática de residuos y mi intención ahora en las siguientes transparencias es daros un marco general de las diferentes tecnologías que existen para tratar el residuo orgánico. Entonces, voy a mover un poquito el cuadrito este de la conferencia aquí abajo. Bien. Entonces, un poco de terminología, ¿no? Sobre todo, bueno, en esta gráfica os muestro los diferentes tipos de residuo orgánico que produce nuestra sociedad, ¿no? Tenemos los residuos municipales, tenemos los residuos comerciales e industriales, residuos agropecuarios, residuos de pesca y caza, etcétera, etcétera, etcétera. Este compartimento aquí, que aquí veis que se llama biowaste, que es un término que se usa sobre todo en inglés, en castellano no sé si tenemos esta distinción, es lo que muchas veces, o sea, el tipo de residuo que se genera en ciudades de manera bastante pura, o sea, no está mezclada y permite un aprovechamiento más limpio que lo que son los residuos mixtos municipales, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se trata un poco la gestión de residuos municipales orgánicos, el término que se usa en inglés es el biowaste. Y bueno, pues engloba un poco lo que son los residuos de poda y jardinería, residuos orgánicos de mercado, restaurantes y bares, residuo doméstico orgánico, comercios, procesamiento de comida, etc. Bien, a ver si paso de transparencia. Bien, un punto importante a remarcar es la caracterización de los residuos municipales una vez están mezclados, los residuos domésticos, el porcentaje que tiene el residuo orgánico. Esto es muy importante porque en casi todas las partes del mundo el residuo orgánico es el componente más importante del residuo que se genera. Además, en función de los ingresos de cada ciudad, cada país, cada barrio, hay una tendencia que se repite en todas partes del mundo, que es que la proporción del residuo orgánico es mayor cuanto más bajos sean los ingresos de ese barrio, de esa zona de la ciudad o de ese país o de esa ciudad entera, ¿no? Aquí veis que bueno, ya puede llegar a 53%, puede ser muchísimo más, puede llegar hasta el 80%. En algunas zonas de la África subsahariana sí que hemos visto que hay ciudades en donde la concentración de residuos es mucho mayor. Mientras que en las zonas de ingresos más altos, el residuo orgánico disminuye a costa de otras fracciones como pueden ser el papel, el plástico, etc.
Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta porque va a repercutir muchísimo en las tecnologías que se van a poder diseñar para tratar ese residuo mixto, si no es que está separado. Si nos viene todo mezclado, es muy importante saber la concentración del orgánico, que en última instancia viene a ser agua, ¿no? Y es pesado y se degrada, etc. Bien. Paso a la siguiente transparencia. Aquí. Residuos orgánicos, si no gestionamos bien el residuo orgánico, esto puede tener, pues, aquí englobado he listado diferentes repercusiones negativas que puede tener una mala gestión de los residuos orgánicos. Bien por proliferación de vectores, de enfermedades como pueden ser insectos, roedores, etcétera. Inevitablemente el olor de la putrefacción o incluso por problemas respiratorios si es que la gente quema este residuo, entaponamiento de drenes, si uno lleva una mala gestión de los residuos, muchas veces el residuo orgánico viene en bolsas plásticas, etcétera, etcétera, que pueden taponar drenes y eso conlleva a episodios de inundaciones o erosión, etcétera. Contamina aguas y suelos. La degradación del residuo orgánico genera este líquido muy alto nutritivamente, o sea, tiene muchos nutrientes que pueden repercutir de manera negativa en ecosistemas acuáticos, como puede ser la eutroficación, que quizá hayáis oído. También la degradación del residuo orgánico, si no se lleva de una manera controlada y adecuada, puede generar metano y en caso de quema, carbono negro que contaminan el aire. Y evidentemente, pues el perder y el no tratar el residuo orgánico es una pérdida de recursos, ¿no? Por los nutrientes que acabo de mencionar, la materia orgánica y la energía que se puede extraer. Bien, entonces el residuo orgánico es una fracción que genera muchos retos en muchas ciudades y el reto más importante es la segregación, que estoy seguro que a muchos de los que me están oyendo no les suenará nuevo. El poder recoger ese residuo de manera separada para poderle dar un tratamiento adecuado, para poderlo reciclar o incluso para poderlo subir un poco en lo que es la jerarquía de residuos. Y ahí cada ciudad pues innova e intenta pues informar a la ciudadanía de lo mejor posible para que puedan separar ese residuo en diferentes fracciones, el residuo mixto quiero decir, y una de las fracciones más importantes es el que se insiste en separar de manera diferenciada es el orgánico. Bien, en esta gráfica os muestro las diferentes tecnologías que existen para tratar el residuo orgánico, que se pueden usar para tratar el residuo orgánico. Estas están clasificadas en uso directo, esto no son tecnologías, ¿no? Esto sería aplicación directa en suelos, alimentación animal, etcétera. Esto no se consideran por sí tecnologías, pero las metemos en esta gráfica porque sí que es una finalidad que en muchos países el residuo orgánico encuentra o llega. Tenemos los tratamientos biológicos que ahora veremos en las siguientes transparencias, como el compostaje, el vermicompostaje, etcétera, etcétera. Existen también tratamientos físico-químicos, como pueden ser la transesterificación, la densificación. Estos procesos son más complejos, requieren de una inversión más elevada y los costos de mantenimiento de operación son más elevados, pero son metodologías o tratamientos que se pueden aplicar. Y como última instancia tenemos los tratamientos termoquímicos, como pueden ser la pirólisis o la carbonización o la licuefacción o la gasificación. También tecnologías que requieren de gran inversión y sobre todo requieren del material puro, ¿no? O sea, estas tecnologías tienen problemas si se les da un residuo orgánico mixto que combina diferentes tipos de residuo orgánico. Generalmente suelen requerir un material puro, bien sean pues pellets de madera o lo que sea. Bien, pues usos directos, no voy a elaborar mucho aquí, es la alternativa más sencilla que existe para el residuo orgánico, bien dar de comer a los animales o bien aplicar en superficie, en terreno, pues para que degrade y contribuya a lo que sería el aporte nutritivo del suelo. Existen riesgos, ¿no? Existen riesgos, sobre todo cuando se usa o se aplica directamente en campo, pues en función de la combinación o de
ratio en inglés del carbono y el nitrógeno. Si en caso de que esto sea elevado, esto puede llevar a la inmovilización del nitrógeno como nutriente en el suelo, lo puede inmovilizar y dejarlo fuera de acceso de las plantas. Cuando el balance carbono-nitrógeno es bajo, esto puede generar emisiones. También existe el riesgo de contaminar aguas subterráneas. Y en cuanto a alimentación animal, pues puede resultar en intoxicaciones, etcétera, si no se equilibran bien los componentes nutritivos. Pero es una práctica que se lleva haciendo durante muchísimo tiempo y en general pues sencilla, no requiere inversión y tiene ventajas. Otras prácticas que pueden generar otros materiales para abono o para enriquecer el suelo, pues son el compostaje. Existen diferentes opciones, como puede ser el compostaje en pilas, el compostaje de aireación forzada, el compostaje en contenedor, etcétera. Cada uno con sus requerimientos y especificaciones. Existe también el vermicompostaje, en donde uno puede cosechar tanto el vermicompost o las lombrices, que también se podrían usar como alimento animal. Una tecnología innovadora que está surgiendo ahora y cada vez hay más plantas en el mundo que están apostando por esta tecnología, sería la mosca soldado negra, que consiste en alimentar estas moscas, hacerlas gordas, vamos a decir, y después extraer lo que son las grasas y las proteínas de la mosca para alimentación animal. Otra tecnología que muchos de vosotros conoceréis es la digestión anaerobia, que consiste en una degradación sin oxígeno del residuo orgánico para poder generar biogás que se podría utilizar como combustible, bien para energía o para calor, electricidad o para calor. Y la pirólisis lenta, que es una opción que se usa para producir carbón, que se podría usar como combustible para cocinar. Esto es una opción que se está investigando mucho en el África subsahariana, ya que la gran mayoría de las familias cocinan con carbón. Bien, uno de los retos a los que se enfrentan muchos ayuntamientos es a la hora de gestionar este residuo, el residuo orgánico es, bien, primero la segregación, y una vez tenemos ese residuo segregado, ¿cómo decidimos qué tecnología implementar? ¿Cuáles serían los objetivos o cuál es el reto a la hora de tratar ese residuo orgánico, ¿no? ¿Qué tipo de residuo tenemos? Existen unas metodologías de multicriterio que ayudan o facilitan a la hora de decidir qué tecnología de tratamiento de residuo orgánico encaja mejor considerando la circunstancia local, ¿no? Entonces ahí hay una serie de preguntas que hay que preguntarse, pues qué tipo de residuo tengo, cómo de húmedo es, cuál es la legislación en mi ciudad, qué finalidad le quiero dar a este residuo. Existen mercados, es decir, existe gente que me vaya a comprar el material que pueda producir yo a partir de este residuo, qué conocimientos y habilidades necesita cada tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Ahí hay una serie de preguntas que hay que tener claras y ahí me gustaría resaltar esta metodología, Selecting Organic Waste Treatment Technologies, está en inglés, está accesible de manera gratuita en la página web de EAVA, que la encontráis aquí abajo, en donde facilita o explica esa manera estructurada de elegir entre diferentes tecnologías de tratamiento de residuos. EAVAG es el centro de investigación donde trabajé hasta hace un par de meses y EAVAG tiene muchísimo material. De momento, la gran mayoría está en inglés, hay cosas que están también en francés y en castellano, sobre diferentes tecnologías de tratamiento de residuos. Entonces, os animo a aquellos que estéis interesados en alguna de estas opciones a indagar un poco su página web y estudiar lo que tienen. Muchas gracias. Con esto, un punto más. EAVAG también ofrece un curso online gratuito sobre la gestión de residuos sólidos, que está accesible con subtítulos en castellano. Entonces, aquí se cubren toda la cadena de gestión de lo que es el residuo municipal de ciudades. El residuo municipal. Entonces, desde toda la infraestructura que se necesita, los retos que tienen los países, cómo tratarlos, hasta aspectos de gobernanza como finanzas, gestión de gobiernos, diferentes actores que hay que involucrar a la hora de la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, también aquellos que estéis interesados en
indagar más en el conocimiento de la gestión de residuos. El link, en este momento aquí no aparece, pero si buscáis esto que pone aquí abajo en Google, encontraréis el link al curso. Muchas gracias y cualquier pregunta podéis escribir en el chat. Muchísimas gracias a ti, Manuel, y también podemos mandar el enlace a los participantes. Y realmente puedo recomendar el curso online que has mencionado. Es muy buen resumen para todos nosotros que estamos trabajando con el tema de gestión de residuos. Pues me gustaría seguir descubriendo un poquito más de ustedes, los participantes. Hemos preparado 2 preguntas más donde pueden elegir las respuestas correctas para ustedes o su ciudad. Y bueno, ahora pueden votar. Había problema para algunos participantes de votar con la primera pregunta, pero espero que funcione ahora. Esperamos un poquito para poder, bueno, la respuesta es simple, sí o no. Han votado unos 40%. Pueden votar directamente en la pantalla. Hacer clic allá, sí o no. Bueno, esperamos 2 segundos más. Y podemos ver los resultados. Bueno, un 63% no tienen recolección selectiva de residuos orgánicos. Entonces, esperamos que podemos difundir algunas soluciones a aún más ciudades. Y después la otra pregunta es, ¿quién recoge los residuos orgánicos? Y también, por favor, votan. Es el municipio, la administración, ONG, empresa privada, o una cooperación pública privada, o organización de base comunitaria. Esperamos un momentito otra vez. A ver los resultados. Ahora parece que sí funciona porque ya tenemos unos 60% votados. Muy bien. Y vemos los resultados. Y 75% dicen es el municipio, la administración pública. Y después empresa privada con unos 20%. Pues a continuación pasaremos a las ciudades e iniciativas para que presenten sus ejemplos. Empezamos en Montevideo. Fernando, te vamos a mandar la solicitud para compartir las cámaras. Y yo mientras tanto les presento. Tenemos a Fernando, todavía no aparece. Te presento mientras tanto. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República y integró el equipo técnico de promoción del desarrollo rural de la Intendencia de Montevideo desde 1997, coordinando diferentes programas y proyectos socioproductivos. En 2015 asume la dirección de la Comisión Administradora del Parque de Actividades Agropecuarias y a partir de 2019 lidera el equipo de la planta de tratamiento de residuos orgánicos del Departamento de Desarrollo Ambiental. Y Fernanda Gómez, química, orientación agrícola y medio ambiente, ingresada de la Facultad de Química de la Universidad de la República y brinda asistencia técnica en la planta de Tresor. Entonces, les veo muy bien y también la presentación. Tal vez quieres enlargar la presentación, todavía no está en full screen y después pueden empezar. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este webinar, desde aquí, desde Montevideo. Bueno, decirles que somos de la Intendencia de Montevideo, del Departamento de Desarrollo Ambiental. Estamos trabajando en la planta de tratamiento de residuos orgánicos, que trabaja, como vamos a ver más adelante, con residuos industriales fundamentalmente. Pero bueno, vamos a comenzar con un paneo, un panorama de lo que es el tema de la recolección de residuos en Montevideo, muy rápido, pero bueno, para que tengan una idea, en Montevideo hay más de 1.300.000 habitantes,
donde la media de residuos sólidos generados es de 1 kilo, y un poco también referido a lo que la participación, lo que decía Manuel anteriormente, el residuo orgánico en general está muy cercano al 50% de esa fracción. Ahí tenemos una gráfica donde habla del 41, pero si uno lo toma en distintos momentos ha llegado al 48, 50%, o sea que estamos por mitades con residuo orgánico y otro tipo de residuos. Vamos a otra. Aquí hay un tema que antes de ingresar directamente en lo que hacemos aquí en la planta, queríamos, como nos pareció importante que ustedes pudieran observar que la ubicación de este tipo de emprendimientos que trabajan con volúmenes importantes de residuos, donde el tema del impacto ambiental es un tema sin dudas a tener en cuenta, es un tema clave, y la ubicación de esta planta, que bueno, que ya tiene más de 20 años de funcionamiento, ha sido una ubicación que podemos decir que estratégicamente ha quedado muy bien. Ahí podemos ver un mapa de la ciudad de Montevideo, donde los colores que no son verdes corresponden a áreas urbanas, el bellecito más claro es el área urbana más consolidada, después las otras son áreas de transición, las verdes son zonas rurales, y bueno, y Tresor está en el puntito rojo, ubicado en una zona rural, que ahora vamos a ver una fotito, un poco de caracterización, que lo pone en un punto también de límite departamental, con un departamento como Canelones vecino también, con una población importante y mucha actividad industrial, buena accesibilidad para poder llegar también. Estamos en un área rural, pero que estamos a 17, 18 kilómetros del centro, o sea, a media hora de distancia. Ahí vemos marcado con unos puntitos un colector que une rutas importantes de salida e ingreso a la ciudad. Y bueno, entonces, esa como que ubicar un emprendimiento de este estilo en un lugar clave, como que es algo de suma importancia. Aquí, en esta foto aérea, vemos un poco lo que son las 40 hectáreas que en el año 99 se compraron por la Intendencia de Montevideo para desarrollar la planta de compostaje y el vivero de producción de plantas para la ciudad de Montevideo. O sea, tenemos 40 hectáreas que están ubicadas, como ven ahí, en una zona rural, del ámbito de chacras hortícolas, chacras que son chicas, con una media de 10-12 hectáreas, en el área rural consolidada de Montevideo, y que por mitades, como les comentaba, vemos que en la parte derecha de la planta, aquí funciona lo que es la planta de la foto de la planta de compostaje, y en esta área el vivero de producción de plantas para el ornato, las calles, plazas y parques de la ciudad de Montevideo. Ahí nosotros estamos trabajando hoy para que todo lo que es este espacio pueda de alguna forma progresar, fortalecerse, fortalecerla a nivel de coordinaciones, por lo que es lo estratégico de tener una planta de compostaje vecina de la producción de vivero. Entrando un poco a lo que es el diagrama de lo que es la planta hoy de tratamiento de residuos orgánicos de Tresor, aquí vemos lo que es la playa de compostaje. Acá está el casco donde estamos ubicados nosotros, las oficinas, el ingreso, todo está en la playa de compostaje que hoy involucra unas 5 hectáreas. Después tenemos una topografía que podemos decir que es privilegiada también, porque vamos cayendo hacia el sector del sistema de tratamiento de gestión de lixiviados, que también ocupa otras 5 hectáreas de terreno, más aquí abajo, que no llegamos a ver en la foto, otras 6 hectáreas que pueden ser catalogadas como zona de amortiguación hacia la zona donde hay un curso de agua del Arroyo Toledo. O sea que estamos, a nivel topográfico también es un lugar sumamente interesante,
para desarrollar este tipo de actividad. Otro dato que aquí surge también, que creemos que está interesante, es toda esta franja de plantación de una cortina que tiene un efecto visual importante de cubrir un emprendimiento de este estilo, y a su vez un efecto hacia la eliminación del olor con efecto chimenea también, que es muy interesante. Bien, ahora les voy a comentar un poco más sobre el proceso que hacemos y el tipo de residuos que recibimos. Como bien dijo Fernando, Tresor es una planta de compostaje industrial que recibimos fundamentalmente residuos del sector alimenticio, de la industria alimenticia, como son lodos derivados de los procesos, por ejemplo, de aceiteras, lácteas y frigoríficos. Tresor procesa aproximadamente entre 13.000 y 15.000 metros cúbicos de residuos por año. Nuestra unidad de medida es el volumen. Eso rondan en los 30 metros cúbicos por día que procesamos en la planta. Además de todos estos residuos de la industria alimenticia, nosotros también tratamos lo que son material vegetal derivados de las podas del ornato público de todo Montevideo, y también en menor medida, pero también es un residuo que procesamos, son los derivados de mercados de frutas y hortalizas. ¿Cómo hacemos el compostaje? Bueno, empezamos como una base de material vegetal, ahí ven, nosotros lo denominamos cerradura. Aquí se van a ir depositando los residuos industriales y se va a ir haciendo una mezcla adecuada. Ahí ven acá atrás lo que es lo que comentaba Fernando, la barrera vegetal. Luego en la siguiente imagen pueden apreciar el principal residuo que recibimos, ¿no? Que es lo que es un lodo del tratamiento de efluentes de esas industrias. Como ven, por la estructura y además por la composición, bueno, aclarar que los residuos que recibimos son categorizados según el decreto como no peligrosos, y también cumplimos con las disposiciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay. Bien, y lo que hacemos luego de que están dispuestos en este sistema los residuos es la mezcla adecuada, que se controlan, bueno, diferentes parámetros. Una vez que está conformada la pila, adquiere esta forma, que son, nosotros lo llamamos camellones, son pilas a cielo abierto, en el cual hacemos volteos a pala mecánica, y también obviamente hacemos todos los controles de seguimiento del proceso de compostaje. Como ven, las pilas a cielo abierto tienen esta forma adecuada por el tema de la humedad, de las temperaturas que tiene que llegar el proceso en sí. Tienen aproximadamente de 4 a 5 metros de ancho, de 2 a 2 metros y medio de altura, y entre 20 y 30 metros de largo, ¿no? Para que se den una idea como el tamaño de las pilas. Y bueno, luego el proceso se va controlando, siguiendo los parámetros adecuados para obtener el compost, que es nuestro producto final. Esta es la planta de procesamiento de compost, en la cual luego de todo el proceso de compostaje, el compost obtenido se pasa por una serie de secado, de eliminar terrones, inertes, y por una zaranda que ahí se aprecia, que luego en el video que vamos a dejar el enlace van a poder apreciarlo de mejor forma. Lo que permite esta zaranda es obtener un compost tamizado, y es el que, bueno, el deseado de que pueda llegar a los diferentes destinos. Bien. Bien, ahí volvemos a ver un poquito lo que es el producto final. Ahí vemos una muestra de lo que es el compost que nombraba Fernanda sin tamizar. O sea, eso no pasó todavía por la zaranda. Bueno, vemos que todavía tiene terrones, tiene algunas partículas, pero es un material que ya está pronto. Y sobre eso queríamos comentarles un par de cositas vinculadas a la composición, que bueno, que en general estamos en el orden del 30% de materia orgánica. También el nitrógeno anda, si bien ahí habla de 1 a 1,5, estamos en el 1,5, y entre 0,4 y 0,8 de potasio y fósforo como a nivel de nutrientes principales, estamos por ahí. A su vez, bueno, otro dato que quizás importe aquí a nivel de análisis, digo, por su efecto con las plantas, la conductividad, que en general ese tema está controlado y andan los parámetros normales
igual le vamos a contar cómo intentamos hacer algunas validaciones al respecto. Y después con respecto al hacia dónde va el material este que nosotros generamos, por un poco lo que yo les contaba inicialmente, por la iniciativa que surge a nivel municipal para el uso, muy vinculado a las tareas que hace la Intendencia a nivel de plazas, parques, jardines y arbolados, más del 50% de ese material que nosotros producimos se hace un uso interno en ese tipo de tareas, plantaciones, viverado y bueno, mejora de espacio público, generación de nuevo espacio público. Después hay una parte cercana, Fernando, dos partes que están cercanas, ¿sí? Disculpa que te interrumpo, pero tienes 2 minutos más, ¿vale? Perfecto, perfecto. Gracias. Por partes tenemos repartido un 20% que a lo que son ventas para distintos, para la producción agropecuaria, para viveros, para horticultura, para jardines. Y después otra parte va, también en parte importante, para donaciones, para programas de huertos escolares, para organizaciones sociales que realizan actividades de huerta y otras cosas a nivel de los barrios. ¿Anda? Aquí vamos rapidito a ver un espacio que nosotros estamos, que está interesante, que queremos seguir desarrollando, que es el lugar donde validamos el producto, donde los distintos materiales prontos van a prueba, donde se hacen distintas hortalizas fundamentalmente. Intentamos trabajar también con algunas indicadoras sensibles a concentración salina, como puede ser lechuga, rabanito, frutilla también, y ahí realizamos las validaciones y es un lugar donde también los visitantes pueden ver en qué se puede usar el producto final obtenido. Aquí, como volviendo a parte del proceso, esa fue una imagen de lo que son las lagunas de tratamiento. Tenemos 2 lagunas anaeróbicas, una facultativa y después un wetland, un wetland artificial, que es como la parte final del proceso de tratamiento y de gestión de lixiviados de los sistemas. Después, también rápido, en qué estamos, tenemos como perspectivas trabajar en mejorar la reorganización del espacio para poder crecer en el tratamiento de residuos, en un porcentaje, el 30-40% más, que nos permite nuestra situación, reorganizándonos, estamos en eso, mejorando la infraestructura, intentando y proyectando un trabajo con generadores de volúmenes intermedios de residuos, como lo que pueden ser hoteles, restaurantes, o otro tipo de generadores que aporten volúmenes, ya que nos permitan un trabajo en nuestro sistema, y también poder incorporar algunas otras áreas de apoyo a lo que pueden ser iniciativas locales de gestión de residuos orgánicos domiciliarios, que desde nuestro lugar podemos estar apoyando a ese tema. Como desafíos, Tresor, como les comentaba, ya hace más de 20 años que trabaja en este tema. Nos interesa seguir manteniendo la referencia en tratamiento de residuos orgánicos, en el área de trabajo, y a su vez avanzar en la calidad de un producto que nosotros creemos que es bueno, pero siempre tenemos cosas para mejorar y para ampliar variantes para múltiples destinos. Aquí un poco también, esto sale un poco de lo que hacemos nosotros, pero les queríamos comentar porque es interesante. Nosotros trabajamos con residuos industriales, pero la Intendencia ha tenido y tiene muchas instancias de trabajo para desarrollar el compostaje en pequeña escala, y el vermicompostaje es una de las soluciones que ha trabajado. Este es un material coordinado por el equipo técnico de educación ambiental que se desarrolló, y otras reparticiones municipales, más organizaciones que trabajan con el tema de vermicompostaje. Le dejamos el link para que puedan ir a ese material, que está muy detallado, está muy bueno, y pueden verlo y poder aplicarlo. Agradeciendo esta posibilidad de compartir la experiencia. Lo que me queda, en el link de abajo hay un videito de 1 minuto que sintetiza y muestra lo que es la operativa de la planta, que quizás en estas imágenes no ha quedado, no da cabal idea de lo que se desarrolla, pero ahí lo pueden ver cuando quieran y poder, y quedamos a las órdenes cualquier cosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando y Fernanda, y ya, gracias por compartir esas experiencias de la planta de Tresor. Ahora continuamos con la próxima ponente, Melissa Wilkinson. Nos presentará las actividades en Buenos Aires en cuanto al tratamiento de los residuos orgánicos. Melissa Soledad Wilkinson es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una maestría en Gestión Ambiental en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Desde el año 2014 se desempeña en el área de residuos sólidos urbanos en el equipo de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentra liderando la gerencia operativa de nuevas tecnologías desde el año 2016. Melissa, estamos muy contentos con tu participación y vemos la pantalla y a ti, entonces puedes empezar. Gracias. Bueno, muchas gracias Lisa por la presentación y por invitar a la ciudad de Buenos Aires en esta posibilidad de acceder al webinar. Nosotros vamos a hablar sobre la gestión integral de residuos orgánicos. La ciudad de Buenos Aires es la capital federal de la República Argentina y como tal tiene uno de los productos brutos geográficos y producto bruto geográfico per cápita más altos del país. En la ciudad viven 3 millones de personas, la superficie más o menos son 203 cuadrados, lo que la hace altamente, con mucha densidad. Y a su vez, al estar inmersa en una metrópoli, como es la provincia de Buenos Aires, cerca de 3 millones de habitantes ingresan diariamente a la ciudad por turismo, educación, salud o trabajo. Esto hace que la ciudad por día tenga que gestionar unas 7.300 toneladas de residuos sólidos urbanos. De estas 7.300, cerca de 3.200, 3.100 son residuos de construcción y demolición. Estos residuos son gestionados de manera diferenciada. El resto, las 4.100, 4.200 que nos quedan, son residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios. En este sentido, según el estudio que hizo en el año 2015 la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, los residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios, esas 4.200 toneladas que mencionamos, cerca del 43,56% son residuos de alimentos, un 5% son residuos de poda de jardín, un 33% son materiales reciclables y un 19% son otros tipos de residuos. Esto hace que por día la ciudad deba gestionar unas 1.800 toneladas de residuos orgánicos propiamente dichos. Ahora, la ciudad debe gestionarlo bajo un paraguas normativo, como lo es, en nuestro caso, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que es la Ley 1854, la cual establece principios, pautas y obligaciones para la gestión integral de los residuos, establece metas de disposición concretas para los próximos años, pero nosotros queremos hacer hincapié sobre algunos de los principios que mencionan, como son el principio de suficiencia o el principio de proximidad, que obligan a la ciudad o dictaminan a la ciudad que deben gestionar dentro de su propio territorio los residuos y que sean próximos a los centros de generación, y en particular el principio de gestión de jerarquización de los residuos, el cual promueve primero evitar la generación de los residuos, luego la reutilización, seguido por el tratamiento y por último la disposición final. Es importante mencionar que la ciudad de Buenos Aires no presenta basurales clandestinos, basurales ilegales o basurales a cielo abierto, sino que tienen un relleno sanitario ubicado en el área metropolitana, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el cual tiene sistemas de captación de metano, un tratamiento del 100% de los lixiviados que se generan y un complejo sistema de coberturas. En materia de orgánico, tenemos que hablar sobre el decreto reglamentario 128 del año 2014, el cual define a los residuos orgánicos como aquellos restos de materiales susceptibles de ser compostados, incluye aquellos tanto de origen animal como de origen vegetal. Ahora, cuando hablamos de esta jerarquización de residuos, la ciudad ha implementado una medida muy particular, que es la de reducir y evitar a través de la creación del programa de Cuidemos los Alimentos. En el año 2015, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri en su momento, firma el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, el cual establece, a mi entender, 3 ejes bastante definidos, como son aplicar medidas para evitar que se generen los residuos orgánicos, la promoción del compostaje domiciliario y la incorporación de diversas tecnologías de tratamiento, como son la digestión anaerobia y el compostaje. En septiembre del 2016,
la República Argentina, saca el Programa Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, el cual es adherido a través de la Ciudad de Buenos Aires, adhiere a ese programa nacional a través de la firma del Ministro de Ambiente y Espacio Público y la Secretaría Internacional de Relaciones. Finalmente esto se termina concretando mediante una resolución, se crea oficialmente el programa de Cuidemos los Alimentos, ahí pueden ver el logo, y en abril del 2017 culmina un estudio que ya veníamos realizando a partir del año 2016, que lo que busca es identificar o cuantificar la cantidad de desperdicio de alimentos que se generan a nivel de hogares en la ciudad de Buenos Aires. El mismo fue un estudio realizado por la Universidad de Bolonia y fue un estudio más que nada cualitativo. Ahora les vamos a mostrar los principales resultados. Bien. En la ciudad, por hogar se generan 8,4 kilogramos de alimentos que podrían ser aprovechados, se tiran a relleno sanitario, ¿no? 8,4 kilos por hogar, lo que representa 9.500 toneladas que se disponen en relleno sanitario que podrían ser o deberían ser reutilizadas. Esto representa a nivel presupuestario unos 180 millones de dólares. Cuando se buscaron las principales causas, se identificaron que los vecinos reconocían que las principales causas eran porque los productos se vencían o perdían la calidad. Como segunda instancia, que la conservación inadecuada de alimentos también llevaba a ser un factor importante para la pérdida, el desperdicio en realidad de los alimentos. Y en tercera instancia, la preparación inadecuada de las comidas. Un dato interesante es cuando se preguntó si para los ciudadanos era importante el tema del desperdicio de los alimentos, el 70% de los ciudadanos reconocieron que estaban preocupados por el tema, pero a la hora de tomar acciones, como son la planificación, solamente el 26% hacía un menú planificado, el 34% hacía solamente un listado y el 23% no hacía nada, iba a comprar sin ningún tipo de lógica o pensamiento previo. Es por eso que el gobierno de la ciudad, en su programa de Cuidemos los Alimentos, trabajó sobre 4 ejes. Estos ejes son organizar tu comida, saber cómo guardar cada uno de los alimentos para evitar que se desperdicien, la compra consciente, o sea, la planificación en la semana de qué alimentos vamos a consumir, la reutilización, es decir, si nos sobra alimentos, qué acciones podemos hacer para poder reutilizarlos, y el último, que tiene que ver más con los gastronómicos que a nivel de hogares, que tiene que ver con llevar tu vianda, llévate tu vianda de cuando vas a comer a un restaurante o algo así, te sobra comida, bueno, esa comida la podemos comer al día siguiente y reducimos el desperdicio. En este contexto, la ciudad implementó unas 15.000, nosotros lo llamamos ecoviandas, son como doggy bags para darle a los restaurantes, así la gente que quería llevarse los alimentos se la podía llevar a su casa y comerlas al día siguiente. Fue un excelente, resultó muy bien, fue muy bien recibido por los ciudadanos y por los restaurantes, y muchos, una vez que terminó el programa, lo continuaron haciendo por motus propio. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. El primer eje que vamos a tocar es la importancia de la promoción del compostaje domiciliario, y luego vamos a hablar sobre distintas plantas de tratamiento que tiene la ciudad. Una de ellas es una planta de tratamiento mecánico-biológico en el relleno sanitario, 2 plantas de tratamiento de orgánicos en el centro de reciclaje de la ciudad, y 2 plantas de valorización de restos verdes también en la ciudad de Buenos Aires. En materia de compostaje domiciliario, la ciudad ha entregado más de 300 composteras, tanto a escuelas públicas que estaban interesadas, escuelas privadas que estaban interesadas en incorporar, ellos ya lo tienen dentro de la currícula, pero bueno, con la compostera permitíamos dar un ciclo, y hemos hecho numerosas capacitaciones a los recuperadores ambientales y a distintas entidades públicas y privadas sobre la importancia del compostaje in situ. Asimismo, se han dado talleres en los que nosotros llamamos puntos verdes, que son puntos de recepción de reciclables, se han dado talleres sobre la importancia del compostaje y se han sorteado distintas composteras. Estos programas han tenido muchísimo éxito. En materia de tratamiento, vamos a hablar de la planta de tratamiento mecánico-biológico. Es una planta que bien trata los residuos domiciliarios, procesa 1.200 toneladas por día de este tipo de residuos, separa el orgánico del reciclable y de las otras fracciones, se procesa en estas bolsas gigantes que se ven ahí, son pilas estáticas donde inyectan aire, y se recuperan unas 600 toneladas por día de este tipo de residuos.
Luego es necesario hablar del centro de reciclaje de la ciudad, que les comenté que tenía 2 plantas. La primera de ellas es donde tenemos nuestro corazoncito, es una planta de compostaje proveniente de una recolección diferenciada. Nosotros tenemos una ruta diferenciada de más de 100 generadores. Estos generadores son supermercados, restaurantes, edificios de oficinas públicos, universidades que hacen una separación en origen. Nosotros tenemos reciclables, orgánicos y otros para estos establecimientos. El servicio se hace de lunes a sábado. Usamos camiones cola de pato en donde el material, donde transportan el material, y como pueden ver en la foto de la derecha, el material viene muy bien segregado en origen. Nosotros lo podemos recibir a granel o en bolsas transparentes. Hay una normativa que lo que establece es que se puede embolsar, pero siempre tiene que ser en bolsa transparente. La idea es inspeccionar el material antes de que sea cargado en el camión para evitar recibir materiales no aptos y que contaminen el resto del material ya bien separado, y también permite, una vez que descarga el camión, ver el material que llega para ya poder también hacer una nueva inspección. Este punto es clave para nosotros porque permite eficientizar la trazabilidad del material. El material cae sobre una tolva y luego hay un proceso de selección donde entre 3 y 4 operarios, a veces 5, separan el material de forma manual, sacan las bolsas y dejan el material orgánico. Como pueden ver, es un material muy puro. Este material cae sobre un feed hopper, que es uno de los que están acá, no sé si lo llegan a ver, este costadito. Y como nosotros hemos aprendido que tiene mucha carga de humedad y es un material orgánico muy, muy puro, es necesario agregarle material estructurante. Hemos trabajado y hemos mejorado, y hoy por hoy estamos en una relación de 70% de material orgánico proveniente de alimentos y un 30% de chips de madera que es necesario agregar para que el producto final sea realmente un buen producto. Hoy por hoy... Melissa, perdón, Sí. tienes un minuto más para finalizar, ¿ok? Gracias. Gracias, Liz. Esta planta procesa 30 toneladas diarias de material orgánico, está más o menos entre unos 10 y unos 12 días dentro del reactor, luego se lo tromeliza y se lo copia por 3 semanas, y este material se encuentra en proceso de certificación para uso agronómico. Luego tenemos una planta de tratamiento de residuos forestales, el 100% de los residuos forestales se procesan en la planta, se chipean y ese material se utiliza, espacios verdes lo utiliza muchísimo como material estructurante. Y por último tenemos valorización de centros verdes, 2 plantas que tratan in situ el residuo que se genera en dichos centros, procesan unas 14 toneladas por día y son unos 200 metros cúbicos de compost por mes. El material que proviene del cementerio de la Chacarita se encuentra en certificación ante SENASA también para venta de uso agronómico. Este es un poquito siembra de césped, la estructurante, el tipo de material que se genera en el cementerio de la Chacarita y en el velódromo, y finalmente algunos desafíos para nosotros en nuestra experiencia. El material orgánico ya de por sí es un desafío por su complejidad. Las claves se encuentran en la segregación en origen y el uso al final para que sea un proyecto realmente rentable desde el punto de vista técnico, ambiental y económico. Y luego tenemos 2 proyectos que estamos trabajando, uno que es un proyecto de ley que lo podemos compartir, que es la reducción de lo que nosotros llamamos ABL, que es alumbrado, barrido y limpieza, aquellos que separaban los residuos en origen y los llevaron a una compostera comunitaria. Y el segundo es para compostaje en edificios, que la idea es que aquellos edificios que quieran incorporarse a la ruta de orgánicos puedan separar el residuo orgánico y llevarlo a la planta, o bien hacer compostaje in situ. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Gracias por compartir también esas actividades que empiezan antes, digamos, antes del tratamiento. Lo de cuidemos los alimentos será también algo que se puede replicar en otras ciudades que todavía no han iniciado algo así, me parece. Y pues quédate con nosotros, que ya tenemos algunas preguntas para ti luego en la ronda de preguntas. Pues hasta ahora hemos aprendido sobre todo acerca de diferentes actividades que son más bien soluciones a gran escala y centralizados. Y ahora el plan era que Felipe Mechant nos presentará un ejemplo que enfoca los residuos domésticos y trabaja con la fuerza de la comunidad de los vecinos en la municipalidad de La Pintana. Pero es una lástima, no puede unirse hoy porque surgió algo importante. Pues les vamos a pasar un vídeo, un reportaje sobre La Pintana. Vamos a colgar el reportaje en nuestra página web, así que después del webinar tendrán la oportunidad de
ver ese ejemplo de todas maneras. Pues, y de ahí vamos a las iniciativas de la sociedad civil. Volvemos otra vez a Montevideo para escuchar una solución en cuanto al tema de compostaje doméstico. Tenemos aquí a Andrea Alba, es licenciada en comunicación social y carrera que concluyó con la tesis Hábitos de clasificación de los montevideanos y sus desafíos comunicacionales. Actualmente coordina Involúcrate, la plataforma que conecta organizaciones sociales y ambientales con la ciudadanía y lleva adelante Compost Ciudadano, un movimiento que brinda una solución a la disposición final de los residuos orgánicos generados en los hogares de Montevideo. Y te vemos bien a ti y la pantalla, perfecto, si puedes empezar. Gracias. Ay, pero no, espera, no te escuchamos. Ahí. Ahora Ahí. sí, vale, muy bien. Hola, muchas gracias Lisa y hola a todos. Bueno, mi nombre es Andrea, como decía, yo soy una de las creadoras de Compost Ciudadano, que es un movimiento de impacto social y ambiental en Montevideo, Uruguay. Antes de empezar a contarles un poco qué hacemos y cómo funciona, les quiero contar un poco cómo surge esta iniciativa. Esta iniciativa surge hace 2 años cuando fui junto a Federico, que está en la foto, a India a hacer un voluntariado que tenía la intención de lograr la educación ambiental a niños y niñas de un pueblo al sur de India. Bueno, allí estuvimos 2 meses, un mes recorriendo el norte y el segundo mes recorriendo el sur. Obviamente en el norte, algo que nos generó mucho impacto es toda la contaminación ambiental y todos los efectos de los residuos orgánicos sobre la población. Pero el sur era bastante diferente. Allí algunos pueblos llevan adelante esta técnica del compostaje para reducir o reutilizar sus residuos orgánicos para luego cosechar. Claramente todo lo que era plástico, que es otro mundo, se seguía quemando y demás. Pero ahí en el orgánico nosotros encontramos y vimos, sobre todo tomamos conciencia por primera vez, sobre el valor que tiene para no generar el desperdicio. Allí, bueno, fue una experiencia realmente gratificante, como lo es todo viaje y todo tipo de voluntariado, pero el impacto grande fue cuando volvimos a Uruguay. En Uruguay, siempre este tipo de viajes nos deja, ¿no?, algún mensaje o bueno, nos lleva a otro nivel de conciencia. Aquí empezamos a observar que había algunos problemas con respecto al tratamiento de residuos orgánicos. Acá a nivel municipal no hay ningún tacho o lugar donde nosotros podamos disponer estos residuos. Por ende, van todos a la usina municipal Felipe Cardoso, que es la de la foto que pueden ver a la izquierda. Por día se generan alrededor de 1.200 toneladas de residuos, siendo el 40-41%, como mencionaba Fernando, orgánicos. Actualmente no se hace nada. Si bien algunos hogares hacen compostaje en su casa, hay muchos otros que no. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de espacio, por falta de tiempo. Entonces, bueno, allí fue que empezamos a pensar, primero compostar desde casa, luego empezamos a contagiar a algunos vecinos y comenzamos a pensar, ¿por qué no lograr abarcar mayor hogares, una mayor cantidad de hogares que pudieran darle un propósito a estos residuos? Así fue que llegamos a Compost Ciudadano. Nosotros lo que hicimos fue abrir un Instagram donde planteamos la idea de recolectar residuos orgánicos de hogares para generar compost y al tercer mes entregárselo para que puedan utilizar en sus plantas o en huertas. ¿Cómo funciona? Nosotros le pedimos al hogar que llenen un recipiente con sus residuos orgánicos. Lo que intentamos con esto es evitar todo tipo de bolsa. Hemos intentado compostar las bolsas compostables o biodegradables. Nosotros hacer un compostaje artesanal, eso no se logra, al menos en un periodo de tiempo, no sé, de 6-7 meses, por lo que decidimos brindar un tacho para que dispusieran esos residuos. Cada semana los levantamos por su hogar y al tercer mes les entregamos el compost. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, separamos parte del territorio de Montevideo en 4 zonas. Los días lunes vamos a la zona 1, los días martes a la 2, miércoles a la 3, los días jueves a la zona 4 y el viernes es el día de compostaje. ¿Dónde compostamos estos residuos? Bueno, estos residuos los compostamos en un lugar bastante céntrico en la ciudad de Montevideo, que es la Ciudad Vieja. Acá en la Ciudad Vieja les quiero contar que encontramos este lugar porque un día fuimos a un taller de compostaje
Y contamos esta idea, contamos que queríamos lograr que los hogares tuvieran un lugar donde destinar sus residuos orgánicos. Hogares que se les dificulta compostar dentro de su casa, ¿no? Ahí contamos esta idea y cuando finalizó el taller se nos acerca una persona que nos comenta que es parte de una cooperativa de vivienda que se va a construir dentro de 2 años. Mientras tanto, ese espacio está en desuso y con muchos problemas de ocupación, que genera problemáticas claramente con los vecinos. Entonces, bueno, ahí fue que empezamos a dialogar de por qué no comenzar a darle un destino o un objetivo a ese lugar mientras tanto, transformándolo en el primer punto de compostaje dentro de la ciudad de Montevideo. Que es la imagen que está a la derecha de ustedes. Ese tanque que ven en el fondo fue nuestra primera compostera. Actualmente hay 5 composteras de 1000 litros, que en realidad son tanques de agua que nosotros, bueno, un poco rediseñamos para transformarlo en compostera. Lo que hacemos es volcar allí los residuos, al tercer mes los retiramos y los volvemos a volcar. Por lo tanto, esto también nos lleva a entender de que no necesitamos tanto espacio, sino distintos puntos distribuidos por la ciudad. ¿Qué técnica usamos? Bueno, esto es muy interesante. En este mismo taller que yo les conté que nosotros fuimos a aprender, se mencionaba esto, los microorganismos eficientes nativos. Nosotros al abarcar muchos tipos de residuos, entre ellos los cítricos, por ejemplo, el tema de usar la lombriz, hacer un compostaje, era un poco complejo. Entonces, bueno, encontramos esta técnica que los microorganismos son un conjunto justamente de microorganismos que funcionan en sinergia y aceleran todo tipo de proceso de descomposición. Se usa tanto en el compostaje como en los pozos negros para limpiar, y bueno, y tiene otros tantos usos también. Ahí como leen, bueno, nos permite abarcar mayor cantidad. Imagínense tener una compostera de 1000 litros o gigantes y llena de lombrices, después sería muy difícil también estar extrayendo. Bueno, elimina patógenos, es ecológico, acelerar el proceso a 3 meses, lo que nos permite brindarle a ese hogar al tercer mes el compost, y bueno, aporta también nutrientes al resultado final. Ahora les voy a contar algunos logros de estos 6 meses en los que estamos llevando adelante la iniciativa. Quiero comentarles que la iniciativa somos 2 personas principalmente y luego el apoyo de la comunidad. Bueno, logramos compostar 7.688 kilos de residuos de hogares de Montevideo, de las zonas que yo les comentaba. Dimos 9 talleres gratuitos donde enseñamos a compostar con esta técnica de microorganismos. Y bueno, logramos alcanzar a más, en realidad, de 350 hogares que hoy están compostando con esta técnica o que se suscribieron para que nosotros pasemos semanalmente a recolectar sus residuos. Algunos objetivos o visión que tenemos sobre Compost Ciudadano, bueno, tienen que ver en el lograr transformar espacios que están en desuso en Montevideo y en Ciudad Vieja, donde estamos nosotros particularmente, hay muchos lugares que están abandonados, en desuso, y en otros barrios también. Entonces, lo que hacemos nosotros hoy también es medir cuánto genera cada hogar, para también tener una idea de dónde estratégicamente deberían ir esos puntos de compostaje dentro de la ciudad de Montevideo. Bueno, incrementar la cantidad de hogares, obviamente que es un objetivo que tenemos para abarcar mayor cantidad de residuos, dar un compost de calidad para que luego lo puedan utilizar en sus huertas o plantas, y donar el excedente de este compost que estamos generando para las iniciativas. Nuestra idea es generar cada año proyectos o iniciativas justamente donde nosotros podamos devolver, sea mediante plantaciones, o bueno, alianzas con organizaciones sociales, donde podamos devolver todo lo que le quitamos al medio ambiente dentro de Montevideo a nivel de contaminación. Bueno, acá les dejo, esta es la red social donde empezó todo, donde empezó la idea, donde largamos una imagen contando la idea que a los 4 días se viralizó y logró que nosotros pudiéramos seguir adelante para que nos puedan seguir. Y muchas gracias. Cualquier duda me preguntan al costadito o nos pueden escribir un mail también. Gracias, Andrea. Gracias por compartir tus experiencias aquí. Me parece genial y ya veo algunas oportunidades de colaborar entre la Intendencia y el movimiento. Pero veremos. Sí, claro. Y bueno, seguimos enseguida con el último panelista, también de la sociedad civil, y nos vamos a Quito, Ecuador. Gustavo Redín,
es abogado, especialista en derechos humanos, gobernanza y derechos de la naturaleza. Es coordinador de proyectos comunitarios sociales en Fundación Epicentra y especialista en compostaje urbano. Más de 4 años de trayectoria en manejo de desechos, con mención en desechos orgánicos urbanos y trabajo comunitario. Ha sido parte de la creación de leyes y ordenanzas que impulsen el correcto manejo de desechos en la ciudad de Quito, y también es miembro de la directiva de SEDENMA, organización que trabaja con las distintas organizaciones ambientalistas del país, impulsando proyectos y reformas que respetan los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Y todavía no te vemos. Si puedes aceptar la invitación de compartir tu cámara, ahora sí. Y ahora la sí. pantalla sí vemos y te escuchamos perfecto. Así que puedes empezar ahora. Chévere, muy buenas gracias por la invitación a todos. Primero quería empezar presentando, nosotros somos Epicentre, ¿no es cierto? Epicentre somos una organización sin fin de lucros ecuatoriana, en la cual nos enfocamos en la defensa de la naturaleza y de las personas. Creemos que tanto los derechos de la naturaleza como los derechos humanos están íntimamente ligados, por ende hay que trabajar en conjunto en los dos como para poder defender los dos tipos de derechos. En este sentido, Epicentre tiene un proyecto social que es el proyecto NUNCUI, que es un proyecto de desarrollo sostenible y protección ambiental con una comunidad Shuar en la Amazonía ecuatoriana, y en la ciudad de Quito manejamos un proyecto de compostaje urbano. ¿Ya? Nuestro proyecto de compostaje urbano está pensado en mejorar la problemática del compostaje. Un poquito ya hemos visto la problemática global en las demás presentaciones, ¿no es cierto? En Quito, un poquito para un poco de marco, se genera casi 2.000 toneladas de desecho en general al día, de los cuales el 60% en la ciudad de Quito es orgánico. Esto quiere decir que más o menos se está generando unos 1.200 toneladas. Para esto nosotros hemos desarrollado una propuesta de descentralización en el manejo de desecho orgánico. Nosotros creemos que en el desecho orgánico, al llevar a plantas, ¿no es cierto?, requerimos un montón de energía y de recursos para llevar y transformar el desecho de manera en grande, y esos desechos, esos recursos son bastante limitados. Por ende, hemos desarrollado la propuesta del compostaje casero, ¿no es cierto?, que son composteras en casa donde uno puede realizar este compostaje de manera simple y rápida. Nuestra experiencia con este compostaje ha sido bastante positivo, ya que al menos al momento hemos instalado más de 200 composteras en la ciudad de Quito, lo cual significa que nosotros estamos procesando 2 toneladas de compost al mes, ya solo en 200 composteras. O sea, si es que nosotros transformamos esto, llevamos estas composteras a todas las casas a nivel ciudad, podríamos virtualmente eliminar el desecho orgánico de los vertederos, reduciendo en más del 60% del desecho en general que se genera en la ciudad de Quito. Con esto, ¿no es cierto?, nosotros con estas 2 toneladas de desecho hemos disminuido la emisión de casi 2 toneladas de CO2 emitidos al medio ambiente, ya que en la ciudad de Quito no hay realmente un sistema de procesamiento del desecho orgánico de manera municipal. Dicho esto, nosotros nos vimos en la necesidad, ¿no es cierto?, una vez de haber hecho esta dinámica de compostaje casero, hemos visto la necesidad de ciertos espacios para generar un tipo de compostaje comunitario. Ya, el compostaje hemos encontrado que puede ser una forma muy interesante de generar comunidad y de generar conexiones comunitarias entre las personas, ya que al nosotros manejar el compostaje de manera comunitaria, la gobernanza en sí para el manejo de compostaje requiere ciertas dinámicas que pueden ser interesantes una vez que lo llevamos a la comunidad, al grupo y a las personas, ¿no es cierto? Generando tejidos sociales interesantes que a la final nos conectan un poco más con la Tierra y nos conectan con el planeta, generando un poco más de conciencia dentro del manejo de desechos y el manejo de residuos en las personas. Con esto nos juntamos con otra organización que se llama Renaturalizar y hemos generado un proyecto que se llama la Propuesta Muya. En la Propuesta Muya, ¿no es cierto?, que básicamente es una propuesta en la cual generamos una compostera comunitaria que está direccionada, en este caso, para el proyecto Muya, en nuestra primera compostera, va direccionado a colegios. ¿Por qué Muya? ¿No es cierto? Muya es un proyecto educacional que básicamente lo que hacemos es conectar el desecho y los residuos orgánicos a jardines ecológicos y a propuestas de espacios, de espacio de huertas y de espacios ecológicos. Básicamente generar un espacio verde
un parche verde dentro de las ciudades. En este espacio generamos educación inicialmente con los colegios para hacer una propuesta en el cual se enseña a compostar, ¿no es cierto? Se da todos los procesos y los mecanismos que necesitan para hacer el compostaje, y después del resultado del compostaje, con la tierra y los abonos generados, iniciamos una huerta ecológica, ¿no es cierto? Al igual que con esta huerta ecológica, hacemos también parches ecológicos en los que plantamos árboles endémicos y árboles nativos de la zona, como para que lleguen las flora y fauna de la ciudad a estos parches ecológicos, ¿no es cierto? Para realizar esto, actualmente estamos, como ya mencioné antes, nos juntamos con la organización Renaturalizar, y bueno, con la ayuda de los Global Shapers hemos conseguido un fondo del Climate Environment Grand Challenge, ¿no es cierto?, en el cual somos parte de 5 países en los cuales realizaremos una propuesta de proyectos en el cual nos de ayuda ambiental. El proceso que realizamos nosotros en el proyecto MUYA, en este primer proyecto que vamos a realizar en la parte de colegios, está dividido en varias fases, ¿no es cierto? La primera fase va a ser una educación de separación de basura, en el cual con los alumnos del colegio llegaremos a enseñarles cómo es el proceso de separación de basura. Un poco nuestra intención en este lado es lograr que la gente llegue a hacer basura cero y los alumnos lleguen a desarrollar esta conciencia de basura cero, ¿no es cierto? Después de esto se hace un desarrollo de composteras comunitarias. Estas composteras comunitarias están basadas un poco en la experiencia que tenemos nosotros ya en compostaje con lo que hemos llevado en casas. Ahora los queremos llevar a espacios más grandes. La compostera está diseñada para que sea fácil manejo, ¿no es cierto? Y no requiera tantos procedimientos para hacer el compostaje. A su vez, también está diseñada para que no sean tecnologías muy inalcanzables, que realmente sean unas composteras que se puedan realizar de manera simple, y más que nada el procedimiento que se hace adentro es la parte en la que hemos logrado ya con bastante experiencia y experimentación, lograr reducir los tiempos de compostaje y mejorar las calidades del compost. Después de esto, iniciaremos con la creación de huertas orgánicas, ¿no es cierto?, con los alumnos del colegio, y para que ellos ya empiecen a conectarse nuevamente con la tierra y vean cómo es el proceso de que del desecho orgánico nace vida, nacen plantas y nace alimento para las personas. Y finalmente generamos jardines ecológicos, ¿no es cierto? En estos jardines plantamos plantas endémicas, y con estas plantas tratamos de mejorar tanto la calidad del aire y en estos parches ecológicos en la ciudad, como encontrar focos en los cuales se puedan rescatar la fauna y la flora urbana de la ciudad, ¿no es cierto? Los impactos con los que queremos llegar con el proyecto, ¿no es cierto?, es un impacto a la ciudadanía, que básicamente es generar conciencia. Como decía antes, nosotros creemos que tanto las personas son un factor súper importante para la defensa del medio ambiente. Por ende, y a través del compostaje creemos que es una excusa para poder generar tejidos sociales en los cuales se puedan tener como el compostaje, formas en las cuales las personas tengan una mayor conciencia para defender el medio ambiente. Además, con el proyecto planteamos tener un manejo eficiente de los residuos orgánicos, ¿no es cierto? Al tener una compostera comunitaria, de esta forma, no le cargamos a la municipalidad y no le cargamos a la ciudad con todo el costo que implica el trasladar el desecho orgánico de un punto a otro para ser compostado. Además, todos entendemos que el desecho orgánico, cuando tenemos una gran cantidad de desecho junto, las dificultades de procesamiento crecen exponencialmente. Por ende, cuando generamos el compost en casa y compostamos in situ, como ya habían dicho antes en una de las presentaciones, cuando compostamos in situ, los recursos que se requieren para compostar son enormemente más bajos que los recursos que se requieren cuando se composta centralmente. Entonces, por ende, nuestro proyecto busca la descentralización del compostaje, enseñando a las personas cómo compostar y generando estos tejidos sociales a través de la organización del compostaje. Otra de las características que genera el proyecto a través de esto es la reducción de emisión de gas carbónico. Más o menos, para tener en cuenta, el desecho orgánico, de cada tonelada de desecho orgánico se genera 1.5 toneladas de gases de efecto invernadero. Si es que nosotros compostamos este desecho orgánico, estos gases de efecto invernadero se reducen casi en su totalidad. Por ende, al nosotros compostar in situ,
estamos mejorando, o sea, disminuyendo y eliminando las emisiones de gas carbónico del proceso de descomposición de los desechos orgánicos, además que eliminamos toda la energía que se requiere para el traslado del desecho orgánico, que también genera gases de efecto invernadero, que es el transporte, la acumulación de desecho en un solo sitio, la energía y los recursos que requieren para hacer todo esto, se eliminan con el simple hecho de generar compost in situ. ¿No es cierto? Después de esto, otra de las ventajas del proyecto Muya es generar parches ecológicos urbanos. ¿Qué es esto? Espacios verdes dentro de la ciudad. Quito tiene estas características de que no existen tantos espacios verdes en la ciudad y Quito tiene bastante flora y fauna propia endémica de la ciudad que se encuentra en riesgo por la falta de espacios verdes. Si es que nosotros con esta iniciativa logramos generar parches urbanos, parches ecológicos urbanos, creemos que la flora y la fauna van a regresar a los espacios de la ciudad. Entonces, con esto generamos un espacio de protección para la misma flora y fauna de la ciudad, ¿no es cierto? Y por último, el residuo del compostaje son los fertilizantes y abonos orgánicos. Y con estos abonos cerramos el ciclo de compostaje, ¿no es cierto? Haciendo todo y usándolo para los parches ecológicos, para las huertas comunitarias. Y si es que existe algún excedente, tratar de conectar con otras zonas de la ciudad, cosa que este abono pueda ser utilizado para la generación de alimentos. El siguiente paso del proyecto Muya, después de salir de colegios, ¿no es cierto?, es generar el proyecto en espacios urbanos, en general en barrios, ¿ya? ¿Por qué creemos que es importante la generación del proyecto Muya en barrios? Esto se da básicamente por el desarrollo y las iniciativas participativas que puede generar el compostaje. Creemos que el compostaje puede ser la excusa perfecta para generar lazos sociales dentro de las ciudades. ¿A qué me refiero? Si generamos un espacio verde en un barrio, ¿no es cierto?, que básicamente puede ser reflejado como un parque. Nosotros le llamamos un parque de compost, en el cual la gente se vincula con este espacio, ya que tiene que traer su desecho orgánico separado de casa, ¿no es cierto?, y lo acumula en un sitio. De ahí la dinámica dentro del mismo barrio se transforma en que se tienen que generar líderes del barrio para manejar la compostera, se tienen que generar líderes del barrio para generar una huerta urbana, ¿no es cierto?, y a través de los mismos residuos del barrio se genera, y el compostaje del barrio, se generan huertas y el excedente de las huertas, los frutos, las verduras que se generan en las huertas puedan ser repartidas entre el mismo barrio, generando una dinámica social donde la excusa, que es el compostaje, las huertas comunitarias, este parque se transforma como el motor de comunidad dentro de una ciudad. Que a la final, ciudades como Quito, ciudades grandes que ya son casi metrópolis, tienden a perder esta dinámica social que existe, ¿no es cierto? Muchas veces no conocemos cuáles son nuestros vecinos, muchas veces no conocemos cuáles son las personas con las que vivimos, no nos conocemos entre sí. Entonces, al tener un espacio en el cual podamos converger todos, ¿no es cierto?, llevando nuestros desechos, procesando nuestros desechos y que además nos alimente, es un espacio que genera vínculos sociales y genera nuevos tejidos sociales que nos parecen importantes para la ciudad. Además, Gustavo, perdón, tienes, bueno, ya se acabó tu tiempo, no sé si puedes cerrar ahora una frase final o algo, perdón. Con esto cierro. Necesitamos un poco de tiempo para preguntas. Listo, ya con esto cierro. Entonces, con este espacio, como decía a la final, generamos un parche ecológico que nos ayuda a preservar la flora y fauna de la ciudad y genera un espacio que mejora la calidad de vida de las personas. Ese es nuestro proyecto Muya y eso es lo que queríamos compartir con todos ustedes. Bueno, genial, gracias Gustavo, me parece genial y necesitamos un webinar para todas estas soluciones para poder hablar en más detalle, me parece. Pero ahora hemos llegado a la ronda de preguntas y les invitamos a todos los panelistas de aparecer en la pantalla otra vez. Y para los participantes que han preguntado algo para Imanol, les va a responder por escrito porque tenía que irse ya. Y también los demás panelistas van a responder a esa pregunta que no vamos a poder tocar ahora por falta de tiempo por escrito y vamos a mandar las respuestas después a los participantes. Bueno, hagámoslo en el orden del programa. Una pregunta para todos, empezando con Fernando y Fernanda. Una pregunta para ustedes es si poseen una norma de calidad de compost en Uruguay
¿Y qué usos habilitados tiene el compost producido? ¿Se comercializa? Bien, la norma sí en Uruguay para lo que son las enmiendas orgánicas ha sido un proceso largo que hoy existe. Digo, nosotros estamos en proceso de registro de nuestro producto ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y bueno, ya estamos en ese proceso, como otras 2 empresas también que están trabajando en el tema. Y a partir de eso, bueno, se genera la posibilidad de la venta de estos productos con una categorización específica, porque sí lo que había antes era mucho producto que quizás se nombraba de la misma forma, pero no respondía a parámetros que lo identificaran cabalmente. Entonces ahora sí vamos a poder estar presentes bajo una denominación común y que la gente, el beneficiario puede hacer uso a ciencia cierta del producto. Vale, gracias. Gracias. Y Melissa, una pregunta para ti. ¿Creen viable masificar el compostaje domiciliario en la fuente o se apuesta a soluciones colectivas? Ay, perdón, Lisa, justo se activó el sonido y no pude escuchar No pasa nada, lo repito, no pasa nada. ¿Creen viable masificar el compostaje domiciliario en la fuente o se apuesta a soluciones colectivas? Bueno, nosotros creemos que lo mejor es probar todas las formas de tecnologías y de estrategias. Por eso aplicamos mucho lo que para nosotros es muy importante, la reducción en origen. Es muy importante también que la gente haga segregación en sus casas y que hagan compostaje domiciliario. Una estrategia puede ser también el compostaje comunitario. Hoy por hoy no hay una única respuesta. Nosotros hemos caminado algunas estrategias que hasta ahora son más centralizadas, que es tomar el material y procesarlos en nuestras plantas, pero nosotros creemos que es una combinación de estrategias lo que va a permitir hacer una gestión integral de los residuos y una respuesta realmente eficiente. Sí, vale, gracias. Y una pregunta, Andrea, para ti sobre el terreno que se transformó en el punto de reciclaje. ¿No hubo oposición de la población, de los vecinos? No te escuchamos. Andrea, ¿me escuchas a mí? Ahí se escucha. Ahí. Vale. Bien, no, en realidad todo lo contrario. Ten en cuenta de que ese espacio en desuso era un espacio donde de hecho habían problemas de bocas de droga, eran espacios ocupados por gente que generaba disturbios, problemas y demás. En realidad, nosotros también al hacer el compost en estas tarrinas grandes, lo que evitamos fue todo el problema con los olores, con los vectores o animales que pudieran acercarse a través del olor, que de hecho no tiene porque está bien tratado, bien oxigenado. Y bueno, y por el contrario, logró que más vecinos se acercaran a ver cómo se estaba haciendo, ¿no? Y todo lo contrario, en realidad. La gente nos aceptó, se involucra, va a aprender también sobre el tema de compostaje, entendiendo de que mucha gente no sabe lo que es el compostaje. Entonces, arrancando desde ese lugar y llevándolo a la ciudad, yo creo que, nada, empieza a producir todo lo contrario. Vale, gracias. Y Gustavo, una pregunta es si existe algún tipo de manual o guía para compost en los colegios. No escuché porque me salió el sonido. Sí, vale. Entiendo. ¿Existe algún tipo de manual o guía para compost en los colegios? Sí, nosotros hemos desarrollado ya algunos manuales y guías para compost en colegios y en barrios. Podríamos pasar a alguien, si es que les interesa, nos pueden dar los links o los correos y nosotros les podemos pasar las guías. Sí, perfecto. Podemos enviar estos links también en el correo que vamos a mandar a todos con la grabación del webinar. Y sí, perfecto. Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestro webinar ya y les hacemos una última pregunta a los participantes. Han escuchado ahora diferentes soluciones en la parte teórica y también en los ejemplos de las ciudades. ¿De cuál
tema les gustaría saber aún más? Porque el plan es continuar con esta serie de webinars enfocándonos en diferentes temas de tratamiento de residuos orgánicos y para entender mejor las condiciones necesarias para introducirla y que hoy solo hemos podido tocar brevemente. Así que, ¿sobre qué tecnología te gustaría saber más en, digamos, el próximo webinar? Entonces, espero un momentito para poder pensarlo y después votar. Y de ahí podemos mostrar los resultados. Bueno, 5 segundos más para votar. ¿Cuál será el tema para el próximo webinar? Y bueno, ahora podemos mostrar los resultados. Y vemos que la mayoría de los participantes, bueno, es difícil, tenemos que hacer una serie, eso sí, es seguro, ¿no? Y de una solución a la otra para entender mejor todos los detalles. Bueno, gracias por votar y todo lo que me queda por hacer es agradecer ahora enormemente a los panelistas y felicitarles por sus actividades e iniciativas interesantes. Desde nuestro punto de vista es sobre todo aprender de ustedes y dar una plataforma, un espacio para que, bueno, estas soluciones y prácticas se compartan y más ciudades las puedan adoptar. Y si tienen alguna pregunta más o se quieren unir a la iniciativa del ONU Habitat, no duden en contactarnos también después del webinar y dentro de unos días les enviaremos todos los documentos y la grabación y los enlaces a las presentaciones de los panelistas para que las tengan. Y esperamos que les haya gustado el webinar y muchísimas gracias a todos los panelistas. Sigan composteando y esperamos que sigan colaborando con nosotros. Que tengan un buen día o buena tarde. Nos vemos en la próxima.